Gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Guadalupe Nájero. Estaré como moderadora de esta tercera sesión del Coloquio de Investigación Educativa del Programa de Doctorado en Ciencias Educativas. La mesa la denominamos la propuesta curricular 2022, Significaciones y Prácticas, y tiene dos intervenciones. En primer lugar está Carla Jacinto Rodríguez, con la investigación que está llevando a cabo, que se denomina la educación para la ciudadanía en educación primaria, de la escolarización, y Estefanía de los teorías, significados de docencia primaria de Baja California sobre la nueva escuela mexicana. Para comenzar los trabajos contamos con la presencia a la distancia de la doctora Catalina Inclán Espinosa. Ella es de la UNAM. Y de manera muy brevísima, solamente mencionaré en lo que está trabajando en últimas fechas la doctora Inclán. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de Educación de la UNAM. Sus líneas de investigación son políticas en educación básica, formación de profesores y evaluación, didáctica y investigación cualitativa y educación. Ha sido integrante de los grupos de investigación, la reforma educativa vista desde sus factores, políticas educativas y educación básica en México y en América. Didáctica de la educación superior. Entre sus publicaciones más recientes están los caminos de análisis de la reforma curricular 2022 en perfiles educativos, que salió en el 2023, y un artículo con investigación de políticas docentes en América Latina, de implementación de experiencia en la RENIE, en el mundo. Como pueden ver, está muy empapada del tema. Agradezco al doctor en nombre del IDE haber aceptado su participación para comentar los trabajos. Antes de iniciar, quiero hacer una acotación muy particular para poner en contexto tanto a la doctora como a los oyentes y las redes. Los estudiantes de doctorado cumplieron de septiembre el primer año de 3 años que dura su programa de formación. Enviaron un resumen del avance, que es el que leyeron los comentaristas, brevísimo, ¿verdad? Porque han trabajado, y lo que les pedimos ahora a los estudiantes en su presentación pudieran incluir de manera un poquito más amplia en el resumen, ¿verdad? Su avance hasta ahora. Dicho esto, les comento rápidamente la dinámica. Tienen 20 minutos. En algún momento podré señalarles, ¿no? Para que no pierdan el tiempo que tienen asignado, y luego pasaremos, posterior a la presentación, a los comentarios de la doctora Inclán, aproximadamente 10 minutos. Pues muchísimas gracias de nuevo por permanecer en la sala, tanto a los estudiantes de maestría como los de doctorado, y pues iniciamos con ¿Me escuchan todos bien? Sí. Okay. Bueno, me presento. Mi nombre es Carla Jacinto Torres Rodríguez. Voy a presentar a la doctora Tinajero. Primero que nada, agradecerle a la doctora Inclán por tener el tiempo de leernos a mí y a mi compañera y el equipo de la ley. Bueno, mi propuesta, mi trabajo tiene por el nombre La Educación para la Ciudadanía en Educación Primaria, Análisis de la Recontextualización. El contenido de la exposición está compuesta por la introducción, planteamiento del problema, marco teórico y diseño metodológico. Bueno, para introducir el tema, me gustaría mencionarles que en los últimos 3 sexenios se han echado pues, a andar 3 diferentes planes de estudio. Estos planes de estudio definen un perfil de egreso. Este perfil de egreso pues, está constituido en diferentes puntos. En este trabajo nos vamos a referir exactamente a la educación para la ciudadanía, porque dentro del perfil de egreso pues, se han identificado rasgos de la educación para la ciudadanía, como aparece en la tabla, aunque no se puede visualizar bien. Voy a mencionar algunos puntos que me parecen que relevantes de los planes de estudio que se han desarrollado en los últimos 3 sexenios. El plan de estudios del 2011 menciona el concepto de la interculturalidad.
en el que se espera que el ciudadano o la ciudadana que está en formación, a través de la interculturalidad, pues acepte, como que acepte y también reconozca a los ciudadanos a través de socialmente y culturalmente, entre otras cuestiones. En aprendizajes clave, en el siguiente, que es el siguiente sexenio, pues no aparece el concepto de interculturalidad, pero se reconoce que el ciudadano o la ciudadana que se está formando, pues debe reconocerse como mexicano, como un ciudadano mexicano, y que reconoce la diversidad individual, social, cultural, étnica y lingüística. Bueno, ya para pasar al siguiente plan de estudios, que es al que yo me voy en este trabajo, nos vamos a dedicar porque la reproducción científica que se ha identificado, pues se ha desarrollado a lo largo del plan de estudios del 2011 y el de aprendizaje es clave, y por lo tanto, pues como para es ad hoc, pues tenemos el nuevo plan de estudios, el que es totalmente pertinente, pues indagar indagar en la educación para la ciudadanía. Entonces, en este plan de estudios, lo que resalta, bueno, a mí me parece que es importante resaltar, pues aquí ya se propone que los alumnos que se nos están formando como ciudadanos y ciudadanos, pues deciden sobre su cuerpo y construyen su identidad personal y colectiva y viven con bienestar y pues también exigen este mismo bienestar, ¿no? Entonces, rescatando la siguiente cita, pues el perfil de egreso define el ideal de ciudadanas y ciudadanos integrantes de una sociedad democrática acorde al siglo XXI y con el cambio civilizatorio que ha ocurrido a raíz de la pandemia del COVID. Pues, esta información hizo que buscáramos los antecedentes de educación para la ciudadanía. En estos antecedentes de educación para la ciudadanía se identifican tres ejes o tres propuestas, en el que, si pueden ver la gráfica de pastel, proponemos la perspectiva teórica histórica en relación con el ámbito educativo. Estos son documentos que se discuten el concepto de educación para la ciudadanía en el ámbito, bueno, en la educación, es exclusivamente en lo escolar, en escuelas. Y encontramos el siguiente apartado, que son discusiones a partir de contextos de escuela y aula, y después discusiones a partir de documentos de política. Como pueden ver, pues la reproducción científica se enfoca más a los debates teóricos e históricos en relación con la educación para la ciudadanía, y no se han reproducido tanto o, si no se ha reproducido tanto en los otros dos apartados. Por lo tanto, pues este trabajo casualmente va a desarrollar una discusión en los contextos de escuela y también de documentos de política. Entonces, ya podemos hablar del planteamiento del problema. Centrar el interés en la educación para la ciudadanía no es algo nuevo, es algo que se ha defendido nacionalmente y también en todo el mundo, según Buenfield 2020. Entonces, la educación para la ciudadanía se refiere a que los estudiantes sean acompañados por los docentes para crear su pertenencia con el entorno en el que se desenvuelven, así como hacerse responsables de sus labores como el individuo que pertenece a la comunidad. Cortina 2010, porque también en palabras de la Cortina, pues un ciudadano se hace, no nace. Y de acuerdo a esto, pues el propósito de la educación para la ciudadanía permite que los alumnos experimenten una formación que contribuya a la integración social, a la búsqueda del bien común y a la resignificación del sentido de lo público, siempre y cuando acompañado de un maestro o docente. ¿Por qué hago esta comentario? Bueno, porque mi trabajo se va a dedicar exclusivamente a los docentes. Por el momento, ¿no? Sabemos que un proceso de posgrado, pues es helicoidal, vamos y venimos y puede cambiar. Entonces, ay, perdón. Bueno, volviendo a la escuela, pues la escuela permite que el individuo construya su percepción sobre la ciudadanía, y en el contexto escolar el rol del docente es decisivo para promover la educación para la ciudadanía, porque son ellos quienes conocen el currículum, son ellos quienes conocen e identifican las formas en que los estudiantes construyen su identificación con el territorio, las prácticas y las formas de hacer sociedad. Por lo tanto, las y los docentes son quienes deben valorar si su postura frente al plan de estudios obedece a una exigencia del sistema o a una actitud reflexiva derivada de un pensamiento crítico, ¿no? Esto tomando en cuenta, pues, la teoría de Val, con esto de recontextualización. Dentro de los antecedentes, yo he podido identificar que hay fortalezas y debilidades para la educación, de la educación para la ciudadanía, perdón. Las fortalezas son, pues, que son sustentadas en procesos escolarizados, ya sabemos que estamos en escuela, aplican materiales didácticos prediseñados, diseñan evaluaciones constantes al aprendizaje y certifican los aprendizajes de forma institucional. Pero las debilidades encontramos que son contenidos curriculares interpretados de manera distinta y a veces son totalmente opuestas, ¿no? Porque quienes lo interpretan son los docentes.
Depende también de las simpatías políticas del profesorado, depende de las simpatías ideológicas del profesorado, y el aprendizaje se limita a la repetición del conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Pues que se enseña la educación para la ciudadanía solamente conceptualmente como, democracia es ir a votar y hasta ahí, ya no hay más. Entonces, por lo tanto, el rol del docente es relevante para explicar la relación que existe entre la educación y la ciudadanía. Y el papel que juega el docente es decisivo para el desarrollo del alumno. Entonces, como el docente es quien lo enseña, aquí es importante mencionar que, aunque no se menciona en el documento que tiene la doctora Icla, porque pues nos estuvimos actualizando, pues aquí se retoma el concepto del saber experiencial del docente, en el que este se considera que es todo aquello que el docente aprende fuera de una teoría o una doctrina, que esto viene de la praxis. Y esto, nosotros pensamos que esto influye en la práctica docente, y la práctica docente se define como el conjunto de actividades cotidianas que realiza el maestro para poder enseñar a sus alumnos. Y por lo tanto, pues se proponen las siguientes preguntas y objetivos de investigación. En este trabajo que se propone hay dos preguntas generales. La primera pregunta es: ¿cómo se conceptualiza la educación para la ciudadanía en el Plan de Estudios de Educación Básica del 2022? Su objetivo es describir, no voy a leer lo demás porque es parecido. Y la siguiente pregunta general es: ¿cómo recontextualizan los docentes de una escuela primaria de Ensenada, Baja California, la educación para la ciudadanía que se establece en el Plan de Estudios 2022? De esto surgen tres preguntas específicas, junto con sus objetivos. La primera es: ¿cómo influye el saber experiencial de los docentes de una escuela primaria en Ensenada, Baja California, sobre la ciudadanía en su interpretación, traducción y recontextualización para llevar a cabo la educación para la ciudadanía del Plan de Estudios 2022? La siguiente es: ¿cuáles son las prácticas docentes que llevan a cabo los docentes de una escuela primaria de Ensenada, Baja California, para asegurar la educación para la ciudadanía establecida en el Plan de Estudios 2022? Y por último, ¿cuáles son los espacios de formación y vivencia de la ciudadanía que los docentes de una escuela primaria en Ensenada, Baja California, ponen en acto en la escuela? Siguiendo, tenemos el marco teórico. En el marco teórico se propone el referente temático y el referente analítico primero, y después el referente temático. En el referente analítico se va a trabajar con la teoría de la recontextualización de Stephen Ball, de políticas educativas, en el que se van a discutir pues, los principales conceptos, que es interpretación, traducción y recontextualización, y también se destaca la importancia de los docentes como actores de la micropolítica escolar. Y en el segundo referente, que se espera que abone también al referente analítico, pues es el concepto de ciudadanía en el ámbito educativo. Bueno, aquí en esta figura del referente analítico de Stephen Ball tenemos la interpretación, traducción y recontextualización. En este trabajo se propone que esta teoría es circular, está en constante actualización, es dinámico y se está transformando. ¿Por qué? Bueno, la interpretación, pues como bien sabemos, es el punto inicial donde el docente hace la primera lectura y donde identifica el objetivo de la política educativa. Luego tenemos la traducción, que este es el proceso interactivo que tiene el docente con la política educativa, en el que toma su creatividad junto con los recursos que él tiene y los recursos que tiene su escuela para poder aterrizarlas en su práctica docente. Y aquí ya tenemos la recontextualización, que es el performance, donde el lado del docente actúa como y ejecuta la política, y como consecuencia de esto permite que el investigador podamos identificar su posicionamiento político tanto del maestro como de los estudiantes. En este caso nos vamos a enfocar en los docentes. Pero nosotros proponemos lo siguiente. Bueno, como tengo esta figura en el centro, yo manejo el saber experiencial docente de Tardif como los saberes que no provienen de la doctrina, sino como de la praxis, y que esto influye en su proceso de interpretación, traducción y recontextualización. Entonces, si nosotros observamos aquí en el centro, pues aquí la interpretación y la traducción se encuentra pues el imaginario del docente, que es lo que tiene el docente conjugado con lo que ya sabe. Entonces aquí ya entra la traducción, y en este espacio es cuando ya tenemos, el maestro identifica los materiales de apoyo, los recursos, las disciplinas, los espacios y las imágenes, todo de acuerdo a la creatividad y los recursos que tiene su escuela y tiene él. Y ya pasando a la recontextualización junto con la interpretación, pues aquí es donde el docente entra en un momento de autoevaluación, reinvención, de construcción de su imaginario para poder adecuar sus prácticas docentes, ¿no?
Entonces, esto abona a la actividad de recontextualización de Stephen Ball, en el sentido de que esto se maneja como si fuera algo que se transforma, algo que está conectado, como si fuera el proceso de liquidez que nosotros vivimos constantemente en el posgrado, pues vamos y venimos y estamos constantemente en cambio, ¿verdad? Entonces, y ya el referente temático que va a apoyar al referente analítico, yo manejo, pues les voy a explicar de dónde viene la estructura del concepto de ciudadanía. Voy a mencionar que tiene como 2500 años de antigüedad, viene desde los espartanos, griegos, Aristóteles y Platón. Pero aquí en lo contemporáneo, pues Marshall es uno de los precursores donde él estructura la ciudadanía en 3 momentos, que es el reconocimiento de los individuos ante su Estado, el voto universal y que nosotros debemos exigir bienestar económico y social. De estos 3 momentos, yo identifico a Horrich, que él menciona los modelos para la formación ciudadana, en el que él menciona algunos, hay bastantes, pero estos son los que él menciona dentro de lo que forma el ciudadano, que es el liberal, republicano, comunitarista, multicultural, postnacional o cosmopolita o el global. Estos modelos dependen mucho, dentro del ejercicio de literatura que he realizado, dependen mucho de las necesidades o del diagnóstico que está desarrollando el gobierno en turno para poder ellos acomodarse o adoptar un modelo de enseñanza para la ciudadanía en educación. En ese sentido, pues la educación básica. Y pasando ya a algo ya más contextual, algo en México, los enfoques de Schmelz que ya propone son 5 enfoques en el que menciona el prescriptivo, el clarificativo, el reflexivo, dialógico, el vivencial, construcción de la ética del servicio al otro. Estos enfoques se espera que apoyen al trabajo, que me apoyen a mí para poder identificar hacia dónde se está conceptualizando la educación para la ciudadanía de la NEM, de la nueva escuela mexicana. Ya para finalizar, tenemos el método. Como ya mencioné, pues hay dos grandes preguntas, por lo tanto este trabajo se divide en 2 etapas. Tenemos el análisis de texto, que son los documentos oficiales, en este caso sería el plan de estudios. Igual está en discusión, vamos a trabajar eso para el tercer año, y se va a realizar a partir de noviembre de este año a marzo de 2024. Y tenemos ya el trabajo de campo, que es del noviembre de 2023 a junio de 2024, en el que pues ustedes sabrán que es la negociación, creación de instrumentos, investigación de campo, transcripciones y análisis de resultados. Bueno, en el diseño del método se plantea que es un paradigma interpretativo en el que la cosmovisión de los sujetos, según Sandin, la concepción de la cosmovisión de los sujetos es creada por sus relaciones entre otros y el mundo. Es un enfoque cualitativo, según Tojar, porque aquí vamos a buscar comprender las significaciones de los sujetos, en este caso, pues, los docentes. Es un método de caso estudio etnográfico porque nos vamos a ir en cierto determinado tiempo, con cierta hora, ciertas horas, porque es el horario escolar, y pues se busca estudiar cómo los docentes, voy a expresarme así, cómo los docentes enseñan la educación para la ciudadanía. Las técnicas que son observación no participante, entrevistas semiestructuradas, un análisis documental, la heterodoxia, que la heterodoxia es una técnica del estudio de la etnografía digital en la que se apoya de fotografías o imágenes que se espera que apoyen al análisis de cómo los docentes enseñan la educación para la ciudadanía. El instrumento es un guión de observación, guión de entrevista, libro de códigos, fotografías, y los participantes son docentes de 5º de primaria y 6º de primaria, ya que de acuerdo a la fase 5 del plan de estudios, pues son los maestros que están enseñando pues de lo humano y lo comunitario. Para finalizar, en el contexto, es una escuela primaria de Ensenada, Baja California, de nombre Anáhuac. Y nada más pues para agregar, en esta semana del 13 al 19 de noviembre se realizará el primer acercamiento a campo, se va a presentar el proyecto de investigación y se van a establecer los acuerdos, que son los días de observación y la programación de entrevistas, entre otras necesidades o que vayan a resultar del trabajo. Ya por último, son las referencias y de mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de sacarte la tarjeta. Entonces, muy bien. Vamos a pasar a los comentarios de la doctora Inclán. Adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Pues muchas gracias por haber emitido una invitación para hacer esta interlocución con unos trabajos que las van a acompañar un buen rato en su vida y que más vale que los comiencen a querer muchísimo porque durante un buen tiempo los van a tener junto. Aprecio la presencia de la colega Guadalupe Tinajero. No nos hemos conocido, no nos hemos cruzado, pero ojalá y en algún momento tengamos esa oportunidad porque me parece que hay cosas en común. Espero que muchísimas, ya cuando nos sentamos a conversar del asunto. Al doctor Málaga, que consideró que yo podría ser la persona indicada para hacer comentarios a este trabajo. Siempre es muy difícil hablar de lo que le sucede al otro. Y quizás es un poco menos difícil si lo que le sucede al otro te recuerda tus propios procesos. Y entonces no comienzas a decir todo lo que le falta, sino todo lo que tú mismo pasaste también en este proceso de construcción. Yo creo que este es un momento relevante para ambas. Es un momento de crecimiento intelectual y personal, seguramente también. Y incluso es un momento de creación, porque una tesis de doctorado es básicamente una aportación al campo. Y yo vi ahí como que husmeé un poco en el programa, dice un trabajo original. Esto pesa muchísimo. Esta palabra pesa un montón. Lo tienen muchos doctorados, ¿eh? No es el suyo, no es el único. Muchos doctorados han definido que la tesis de doctorado tiene que ser una aportación original. Y quizás esta originalidad tendría que ser lo primero que presente a sus trabajos. ¿Sí me explicó? Esto de en todo el escenario del tema que yo trabajo, esto no está trabajado ni así, ni de esta forma, ni con este enfoque, ni de esta perspectiva. ¿Sí me estoy explicando? O sea, yo sé que aquí hay un guión, porque además ya he estado aquí un rato, ¿no? Ya he estado aquí un rato escuchando las presentaciones y me daban muchas ganas de participar en otros. De verdad que me aguanté las ganas de participar, de, oigan, se les está olvidando este tema. Pero me parece que quizás en algún momento, cuando pueda romperse el guión, porque son así como cajones en donde todos tenemos que pensar de la misma manera, y no es cierto. No lo pensamos así, no pensamos nuestros trabajos de esta manera. Yo sé que sus maestros y el ejercicio es tener más o menos homogeneidad, y así sucede acá con el posgrado en pedagogía, ¿eh? Y entonces dices, otra vez, planteamiento del problema, todo lo mismo, ¿y dónde está lo propio? ¿Dónde está lo que se va creando? Y ahí como que se diluye. Yo considero que podrían hacer un esfuerzo en otras interlocuciones, porque esta no va a ser la única. Seguramente hay seminarios o cursos en los que están en otros momentos presentando sus trabajos, en donde puedan aventar primero esto es el quid del asunto. Después de todo lo que ven alrededor, esto es así como el corazón palpitante que no se había hecho, que no estaba considerado y que es mi aportación, sobre todo porque se trata de una tesis de doctorado. Si yo estuviera hablando con unos estudiantes de la licenciatura o incluso de la maestría, eso no sería lo que más me preocuparía, sino que lo hicieran bien y en orden y organizadamente. Pero estoy hablando con unas estudiantes de doctorado que ya pasaron, entiendo, porque además entiendo, a veces uno sobreentiende cosas, pero no todos los estudiantes de licenciatura pasan por una tesis de licenciatura.
Algunos tienen otras modalidades según la institución, pero ya pasaron por otros momentos de construcción. A veces aquí en el posgrado nos encontramos jóvenes que es la primera vez que escriben y sustentan, porque sus instituciones pues, hicieron otra cosa, se titularon por promedio, etcétera. Bueno, no es un asunto de ustedes, pero lo digo porque por ahí están las coordenadas desde donde estoy hablando, desde donde les estoy hablando, desde donde me gustaría que me escucharan. Entonces, bueno, primero me parece importante este asunto de la originalidad. ¿Qué es lo que tienen estas tesis que no tienen ninguna otras tesis? ¿Qué van a tener estas tesis como aportación? ¿No? No es el estudio de caso, porque el estudio de caso es muy chiquitito. Pueden ser los resultados, pero tiene que ser el enfoque, los instrumentos, el acercamiento, los cruces, las construcciones, las construcciones analíticas, las categorías de análisis que jalaron de un lado al otro. No lo sé, eso me gustaría mucho porque sí está en un lugar y creo que ustedes también la necesitan localizar. La segunda, y yo creo que va para las dos, me parece que estoy segura que va para las dos, es que el doctorado no es una línea recta. Ya lo decían ustedes, Carla que expuso en la velocidad del rayo, el doctorado no es una línea recta, es una línea montañosa que trazas con subidas y bajadas y con lodo y con piedras y vas descalza y a veces tienes los zapatos correctos, etcétera. El doctorado es un sub y baja, ¿no? Y tienen que, digamos, aceptarlo así. O sea, en el doctorado se van a hacer muchos ajustes y en ese tránsito se van a ver muchos ajustes y luego uno después ve y dice, eso no era lo que yo quería, no era con lo que yo empecé, porque si no, entonces uno no transita en el doctorado. Bueno, entonces ahora vamos a, bueno, dicho lo cual, voy a comentar algunas cosas que están en el texto de Carla y otras cosas que fue verbalizando. Sobre todo la última parte, Carla, a mí me hubiera gustado mucho que quitaras algunas cosas de lo que mandaste y pusieras otras cosas más de lo que avanzaste en ese esquema, porque ambas están en un campo que es el de política educativa. Y quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en los estados del conocimiento, sé que Ilse va a ir al COMIE porque ya la vi ahí en el programa. Mientras estaba yo haciendo otra cosa, vi quienes están trabajando el cambio curricular en la nueva escuela mexicana o cosas semejantes. Entonces, bueno, pues ahí vi que tienes yo creo que un adelanto de tu trabajo, Ilse, pero quienes hemos trabajado en los estados del conocimiento del COMIE hemos encontrado, entre otras cosas, y hay que decirlo porque trabajamos en políticas, muchas debilidades del tema de políticas educativas en este país, pero muchísimas. Una de ellas es que se cree que las políticas, primero son discursos que están encerrados en un documento. Me voy explicando que si yo quiero saber, que yo quiero estudiar políticas, porque voy a estudiar el documento curricular, o porque voy a estudiar el programa La Escuela es Nuestra, o porque yo voy a estudiar el programa de las becas Benito Juárez. Y que eso es la política. ¿Sí me explico? Sí me explico con lo que les estoy diciendo, que la política son documentos que están escritos y que entonces si yo quiero hacer un acercamiento de política, lo que tengo que hacer es leer bien los documentos. Y no, la política no es solo los documentos. Se encierran en los documentos una serie de ideas, una serie de premisas, una serie de normativas, que eso sí es una dimensión de la política, que pase por normativas, directrices, criterios, leyes, etcétera. Ahí se encierra, pero la política no está ahí.
La política está en muchos otros lugares. Entonces, se comete el error de que si yo quiero saber la política educativa de la 4T, únicamente con el documento curricular, en educación básica, con el documento curricular tengo, y no es cierto. Ahí no está. Ahí está lo que se concretó como una normativa, una de las dimensiones de política. Espero que me esté explicando y ustedes vayan acomodando un poco estas presunciones, porque ustedes tienen que romper eso. O sea, son la nueva generación que trabaja los temas de política y tienen que romper estas premisas que hacen muy chiquito el campo de políticas en el caso no sé qué sucederá en el campo de políticas grande, pero en el que yo participé, que son políticas de formación, le cortamos la cabeza a un montón de cosas porque primero no son necesariamente políticas. La segunda cosa que quiero decirles que tiene que ver con políticas y que está para las dos. Necesitamos en políticas construir nuestros propios instrumentos de análisis. Está bien, Carla, o Ilse, cualquiera de las dos, que estén diciendo, en este documento está encerrado lo que yo quiero ver, pero necesitamos transitar ese documento con instrumentos que lo hagan crecer y que nos permitan trabajar el tema. ¿Me estoy explicando ambas? Necesitamos crear esos instrumentos, así como creas el instrumento para interrogar a la realidad, que puede ser guía de observación o puede ser la guía de grupos focales, etcétera. Necesitamos crear los instrumentos para leer el documento. En este caso, el documento o los documentos de los que estamos hablando. ¿Sí me explico? Y entonces ahí sí necesitamos hacer antes de que vayan, a mí me parece que es antes de que vayan a campo, yo ya vi sus cronogramas y ya quieren ir a la acción. ¿Saben por qué? Porque ahí es donde percibimos que está la acción. Y la acción también es tan aburrido leer materiales que pensamos que la acción no está ahí. La primera acción está ahí. La parte más divertida está ahí. Yo no minimizo lo que está sucediendo en el campo, pero en el terreno de la política, lo más interesante está en lo que se encierra. Pero necesitamos instrumentos que se creen para eso. Bueno. Luego, yo sé, Carla, que tú estás ubicando un espacio temporal y que dices, en algún momento dices, bueno, de ciudadanía se habla desde los griegos, porque ya los griegos pensaban en esto y en esto y en esto. Pero la pregunta que me parece que es importante hacer es, ¿por qué se tiene que hablar de ciudadanía en la escuela? Cuando recorres digamos, el tránsito de la educación obligatoria y de la responsabilidad que asume el Estado de la educación, ahí encuentras el nicho de por qué ciudadanía entra a la escuela, no desde dónde se habla, ¿sí? O desde cuándo se habla de ciudadanía, sino por qué llega a la escuela. Yo sé que va muy lejos, pero necesitas precisar que la formación ciudadana o la formación de un ciudadano es consustancial al inicio de la escolaridad. ¿Sí? Y aquí los historiadores de la escuela, yo supongo que de la cultura escolar o del trabajo escolar, te van a ayudar mucho. Supongo que conoces a Inés Dussel. Entonces, ¿conoces ese texto de la invención del aula? Son dos textos que tienen ellos. Ahí vas a encontrar ese punto de la ciudadanía. O sea, no tienes que irte a los griegos ni nada más, sino ahí vas a encontrar el elemento de por qué se habla de la ciudadanía. Tú haces a ver, la siguiente es para saber qué tan fuerte es un trabajo de investigación. Lo más importante es ver las preguntas de investigación, las estrategias de investigación y los métodos de investigación. Todo lo demás es un agregado, ¿sí? Y aquí yo tengo algunas dificultades para entender las preguntas de investigación, Ilse, que se pueden mover, ¿sí? Yo
Yo creo que estoy leyendo desde acá, que partes de una serie de supuestos, que son supuestos muy cercanos a las políticas. Uno, que lo que enseña la escuela está definido en los currículos, ¿sí? Y que la escuela no puede enseñar nada que no esté definido en los currículos. Nada más falso de toda falsedad. La escuela enseña muchas cosas que no están en los currículos, ¿sí? Entonces, ese supuesto hay que matizarlo. Tú vas a hablar de la formación ciudadana o del concepto de ciudadanía, etcétera, que está encerrado en los contenidos curriculares. Y aquí, en este trayecto, yo no veo que estés aludiendo a los contenidos curriculares. Una cosa como de 500 páginas, así de gorda, porque además tampoco me queda claro si es un grupo. Dices la escuela náhuatl. ¿La escuela náhuatl de qué grado? ¿La escuela náhuatl de qué alumnos? ¿La escuela náhuatl de qué? ¿Sí? La escuela náhuatl, entonces te vas a echar los 500 páginas de los contenidos. Porque hay contenidos explícitos y contenidos implícitos. Y entonces ahí es donde tienes que identificar en dónde están los contenidos que van a formación ciudadana. Y el siguiente supuesto es que esos contenidos se desarrollan en el aula, que pasa aparentemente de un lado al otro y que lo que dice el documento curricular, el contenido, pasa automáticamente al aula. Dices, bueno, pasa a partir del saber experiencial del docente, pero hablas del docente muy genérico, es un genérico docente. ¿Será lo mismo una joven docente de tu generación en la escuela Anáhuac de 6º año que una docente de mi generación en el 6º B de la escuela Anáhuac? La respuesta, por supuesto, es no lo sabemos. Y si tú quieres ir a meter la nariz ahí, necesitas precisar qué es esto de docentes, ¿sí? ¿A qué docentes te refieres? Porque esos docentes que crean saberes experienciales son diferentes. Alguien de tu generación tiene muy poco tiempo siendo docente y sus saberes experienciales son muy cortos. Sus experiencias son muy cortas, a lo mejor muy definitivas, pero muy cortas. De alguien de mi generación que te digo, bueno, ya, sí me explico, Ilse. O sea, cuando decimos docentes también decimos cosas muy diferentes. Después, a ver, espérenme tantito, ¿eh? Si este proceso que tú identificas en los círculos, que se va moviendo, que se va transformando y que no es permanente, ¿quién te dice que la fotografía que tú vas a tomar es correcta? Porque en cuanto tú tomas la fotografía, ya no lo es. ¿Sí me explico qué te estoy diciendo? O sea, tú vas a tomar una instantánea, pero cuando termines de escribir, eso ya no es. Porque dices que hay un movimiento de tránsito, de dinámica, que es en movimiento. La siguiente cosa que tendrías que incorporar es que las concepciones docentes, los pensamientos docentes, las premisas docentes cambian muy, muy despacito. Ahora se me fue una cosa. El texto curricular de formación ciudadana no viene solo, viene con los contenidos y viene con otra cosa en esta reforma, porque es esta reforma de la que estamos hablando, con el libro de nuestros saberes para el maestro. Y también viene en los materiales del Consejo Técnico Escolar. Y también viene en los cursos de Lusicam y en los cursos de formación continua y también vienen otros elementos, ¿no? O sea, tú no puedes decir que el docente se hace una imagen de qué va a ser en formación ciudadana solo por el documento curricular, sino proviene de su experiencia y de muchos otros elementos. ¿Qué tal que ese docente de la escuela náhuatl tomó ya cursos de formación ciudadana y ya no viene el documento curricular, sino una reflexión personal? ¿Sí? Bueno, me parece que son cosas con las que tienes que jugar.
para identificar bien qué sabes, qué vas a hacer. Y la otra, que me parece que tres cosas más. Los maestros no van a enseñar contenidos específicos, van a enseñar proyectos. Y entonces ya estás en un problema, porque entonces antes de que te sientes a preguntarle cómo concibe la formación ciudadana, necesitas averiguar si en los proyectos que los maestros decidieron trabajar o esa escuela decidió trabajar, hay algún elemento de formación ciudadana que tú puedas seguir. ¿Sí? Si fueran contenidos cerrados en donde estamos en la hora de formación ciudadana con el material de formación ciudadana, la cosa se pone fácil, pero es un transversal, o sea, no necesariamente va a ser un elemento central, sino transversal en los proyectos. Y la siguiente, si fuera central, entonces tienes que echarle un ojo a las planaciones didácticas de los maestros, porque ahí es donde va a encerrar el maestro la propuesta formativa. ¿Sí me explico? Y finalmente a mí me llamaba la atención que tú ibas a recuperar, o sea, que decías, yo voy a recuperar de todo esto que es la formación ciudadana. Y yo ya me imagino la cantidad de material empírico que vas a tener encima, Carla, y donde no vas a poder. O sea, voy a tener las entrevistas, pero las observaciones, pero las fotografías, pero algo que yo leí ahí que se llama etnografía digital, y que yo dije, eso no es etnografía digital, es otra cosa, ¿no? No, olvídalo, quítalo de tu mente, porque etnografía digital es lo que se puede hacer a través de esto que estamos haciendo. No porque aparezca una foto que sea digitalizada porque te la tomaste con su celular, eso es etnografía digital, no, ¿sí? Yo, más que interrogar, quizás piénsalo y piénsalo con tu asesor. Hay momentos escolares en donde la formación ciudadana es central. Hay encontrar esos momentos escolares en donde la formación ciudadana es central. Te digo dos que se me ocurren. Bueno, sí, 2 o 3. Uno, las escoltas. ¿Sí? ¿Cómo eliges a las escoltas? ¿Quiénes están en las escoltas? Incluso cuál es el traje de las escoltas. Esto es todo un universo para pensar qué es lo ciudadano, ¿no? Los honores a la bandera, el respeto, el himno, la banda de música. Ese es un momento de formación ciudadana, ¿no? Que después se rompe cuando alguien en un estadio canta el himno nacional y todos decimos, ¿cómo que no se lo sabes? Y durante mucho tiempo todos lo cantamos en la escuela, ¿no? Bueno, y la otra son las ceremonias cívicas. O sea, 20 de noviembre, 15 de septiembre, todas las ceremonias cívicas, 5 de mayo, todas las ceremonias cívicas, es una dimensión de la formación ciudadana, me queda claro. Y además es una dimensión que puede, dialogar con otras dimensiones. Otra dimensión de la formación ciudadana me parece que es el reglamento escolar. Las reglas del salón. ¿Sí me explico, Ilse? O sea, más que yo me voy a aventar al salón a ver qué encuentro, yo digo, Ilse, no, Carla, perdón, Carla, más que aventarme a ver qué encuentro, yo creo que antes de eso necesitarías identificar muy bien como aquellos elementos que te van a permitir hacer crecer este trabajo, ¿sí? Porque si no, yo estoy como muy temerosa de que tengas un empacho de material empírico y que después ya no puedas hacer nada con él y termines renunciando a muchas cosas e incluso renunciando al propio tema porque ya te viste rebasada por lo que encontraste. Yo no sé si por ahí estaríamos en posibilidades de dejarlo. Creo que hay algunas cosas que ya te la dije a ti, pero que también aplican para ahora sí, para Ilse. Y pues te agradezco mucho tener la oportunidad de conocer lo que estás pensando y espero en otro momento, si esto es posible, pues saber cómo fue
el camino que comenzaste a trazar, porque me daría mucho gusto averiguar si algo de lo que hemos medio conversado aquí rebotó y te permitió armar una cosa que respondiera al objetivo del doctorado, en donde dijeras, esto es lo mío, lo mío, lo mío, que no se ha hecho de esa manera. Muchas gracias, Carla. Al contrario, muchísimas gracias por los comentarios. Vamos a continuar con Ilse para terminar con la sesión. ¿Escuchan bien acá? ¿Sí? Muy bien. Ok, estoy lista. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a la doctora Tinajero, que está acá moderando, que es mi directora de tesis. Muchas gracias a la doctora Catalina Inclán, pues admiradas las dos por mí. Bueno, el título de mi proyecto es Significados de docentes de primaria de Baja California sobre la nueva escuela mexicana, mi línea de investigación en sujetos educativos y prácticas discursivas. Bien, el índice de contenidos es el que más o menos estamos manejando todos: introducción, problema, preguntas, la revisión, un marco contextual, un marco teórico, método y al final algunos aspectos sobre triangulación, criterios de confiabilidad y consideraciones éticas. Bien, bueno, como ya todos sabemos, en 2018 México vivió el cambio de sexenio presidencial y con ello la alternancia de un partido político a otro. Como parte de un nuevo proyecto de gobierno, en 2019 se expidió el decreto de la nueva Ley General de Educación, la cual introdujo el concepto de nueva escuela mexicana, dispositivo el cual se le otorgaron actitudes y funciones diversas, entre ellas el de reorientar el sistema educativo nacional hacia la transformación social y estrechar los vínculos y la corresponsabilidad entre escuela y comunidad, citando la ley. A pesar de las intenciones plasmadas, el proceso de configuración de la NEM como parte de la propuesta política educativa actual no ha sido lineal, es decir, tomando como referencia a Boll, el ciclo de política, en ese ciclo de política el contexto de influencia y el de producción de textos se han presentado de forma casi simultánea. A saber, el cierre de las escuelas a causa de la pandemia por SARS-CoV interrumpió su difusión, ya que fue necesario instrumentar una estrategia para la escolarización del alumnado, y ahí que se produjeran señalamientos sobre la ausencia de del proyecto en uno de los primeros años de gobierno. Cito un estudio de Palacios Márquez y Quiroz Canales de 2021. Entonces fue hasta 2022, al regreso a la presencialidad, que hubo actualizaciones importantes en los documentos emitidos por la SEP y se reanudaron diversas acciones para poner al centro de discusión a la NEM e impulsar la nueva reforma educativa y curricular. Bueno, de manera paulatina también se dieron a conocer diferentes versiones del plan con el objetivo de socializar entre los docentes la propuesta pedagógica, como fue el marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica, elaborado por la Dirección General de Desarrollo Curricular. Posteriormente, al inicio del ciclo escolar en agosto, se publicó el acuerdo que ya todos conocemos, por el que se establece el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria en 2022. Y bueno, este documento cuenta con validez oficial, recopila, ajusta y actualiza los elementos fundamentales esbozados en los materiales anteriores, acordes con la visión de la administración anunciada desde 2019. También, para efectos de informar al profesorado, a inicios del ciclo escolar 2022-2023, se puso en marcha un programa piloto del proyecto educativo en 960 escuelas seleccionadas a lo largo del país, mismo que se vio interrumpido poco tiempo después mediante un amparo interpuesto por una organización civil. No obstante, a través de los consejos técnicos escolares, CTEs, como los conocemos, se incorporaron los talleres intensivos de formación continua para los docentes de educación básica en todo el país, con miras a la posible puesta en marcha del plan de estudios al ciclo escolar siguiente. Bueno, a partir de lo anterior se desprende el presente proyecto, el cual se compone por dos etapas. Primero, se pretende recuperar, clasificar y analizar los textos de política, en palabras de Boll, o textos normativos,
emitidos por las autoridades educativas que tienen como función socializar, informar y orientar a los docentes sobre los lineamientos, enfoques, perspectivas de la ANEM en el marco de los CTEs, con el objetivo de identificar, describir y analizar las maneras en que se construyen los significados alrededor de los fundamentos de la propuesta curricular, así como las demandas explícitas e implícitas en los documentos hacia el profesorado. Mediante los hallazgos del estudio documental de carácter exploratorio, se busca abonar a la segunda etapa del estudio, que consiste en identificar y caracterizar un nuevo discurso con D mayúscula, tomando de allí este concepto de discurso con D mayúscula, a partir de los procesos de interpretación y traducción por parte del profesorado. Y bueno, con ello también se pretende responder si nos encontramos ante una nueva manera de gestionar la institución escolar o una nueva forma escolar conformada por un sistema discursivo y curricular, prácticas rutinarias y roles de interacción social distintos a los anteriores. Bien, en el contexto de la era reformista latinoamericana, que viene desde finales del siglo XX y arrastra hasta las primeras décadas del siglo XXI, y el reconocimiento de una crisis del sistema educativo que ha fungido como detonante de numerosos proyectos de reforma, cito esto a Díaz Barriga y Adrián Espinosa en 2021, pues en ese contexto se postula la nueva escuela mexicana como propuesta curricular de la reforma a la educación de 2019. Se puede entender desde la perspectiva de Alba, 1998, el currículo como una síntesis de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias y hábitos que son parte de un proyecto político educativo configurado por diversos grupos y actores sociales con intereses afines y opuestos, quienes ostentan diferentes formas de poder y se posicionan de maneras diversas ante las figuras hegemónicas. Siguiendo a la autora, de Alba, una propuesta curricular se configura por aspectos tanto estructurales formales, comprendidos por las disposiciones oficiales, el aparato normativo, los planes y programas, la organización jerárquica de la escuela, y por aspectos procesales prácticos que tienen que ver con el desarrollo del currículo in situ. No se trata, pues, dice la autora, de una aplicación de uno con respecto al otro, sino de un devenir anclado en un momento histórico-social y a procesos no mecánicos ni lineales. Entonces, la dimensión curricular de la reforma ha dispuesto desde los documentos una cosmovisión educativa y pedagógica que elabora en 4 temas centrales anunciados desde el Plan de Estudios de 2022, entre los que se encuentran la integración curricular, la autonomía profesional y curricular, la comunidad como núcleo integrador y el enfoque de derechos humanos. En concreto, de acuerdo con García Leos, en 2019, el discurso en torno a la ANEM generó expectativas. No obstante, la producción académica, como se sabe, se encuentra aún en desarrollo. Por su parte, Tiburcio y Jiménez, en 2020, a partir de una investigación de corte empírico en la que indagaron sobre concepciones docentes en cuanto a la interculturalidad de la ANEM, concluyeron que después de una década de reformas donde imperaron enfoques sobre bicultural e intercultural inclusivo, los profesores volvieron a ser receptores de discursos que deben apropiar y retomar en sus prácticas didácticas. Asimismo, se estima que la reforma transita por una configuración discursiva, a la vez que incide en el proceso de identificación y significación de la función docente, lo cual ha evidenciado tensiones políticas discursivas en torno a la reforma, esto citando un estudio de Guillermo Portilla publicado en 2021. Asimismo, también Gutiérrez Hernández y Cáceres Mesa en 2023 afirman que la ANEM postula un cambio en la función docente que implica modificaciones a las modalidades de trabajo consideradas tradicionales, y por otro lado también se ha encontrado que los docentes consideran que para desarrollar estrategias concretas aún se requiere capacitación y actualización, por lo que para trabajar un proyecto institucional se requiere fortalecer el trabajo durante los CTE, esto reportado por un estudio de Ortiz Carrillo en 2021. Bueno, en respuesta a lo anterior, el interés principal del presente estudio es problematizar en torno al encuentro del discurso educativo, el currículo y el magisterio. De manera específica, se establece que los primeros interlocutores de las políticas educativas son los docentes. En efecto, se hacen para y por ellos, dice Gol, y se considera que son claves del cambio educativo y que su participación es fundamental, sobre todo si se aspira a un cambio complejo, sistémico y duradero. Esto lo anunciaba Torres, María Torres, en 2000. Bueno, el propósito de la figura que ustedes pueden observar es sintetizar una problemática en este sentido, a partir de los hallazgos de diversos estudios contemplados en la revisión de la literatura.
Primero, como problema central, tenemos que las y los docentes experimentan retos y conflictos ante la introducción de reformas educativas y curriculares. Esto reportado por los autores que vemos acá. Entre las causas, tenemos que el encuentro entre las reformas y docentes implica la adopción de terminologías, enfoques y rupturas con su formación inicial e identidad profesional. También que éstas se gestan de arriba abajo, por lo que se percibe poca participación del magisterio en los diseños curriculares. Asimismo, como ya se había mencionado, el reformismo en la educación que inició en los años 80 persiste en las primeras décadas del siglo XXI. Como efectos de estas causas, bueno, tenemos que el encuentro entre las reformas educativas y los docentes ocasiona responsabilidades y demandas de tiempo adicionales, que tanto el éxito como los problemas en los procesos de reformas educativas son comúnmente atribuibles al magisterio y que son pocos los maestros y maestras que se apropian discursiva y productivamente de los nuevos enfoques. Tenemos como un efecto mayor que el cambio, esto reportado por los estudios empíricos, que el cambio es uno de los significados centrales más ambivalentes que las y los docentes otorgan a las reformas. Y la ambivalencia está entre que lo pueden ver como una oportunidad de mejora o innovación o como resistencia, incertidumbre, miedo y fatiga en torno a las nuevas demandas, evaluaciones, tiempos y prácticas y sus efectos en las condiciones profesionales y laborales. Bien, entonces, en concordancia con Díaz Barriga-Arceo, postulamos que la importancia de analizar la forma en que los docentes experimentan las reformas curriculares y los efectos en su quehacer profesional y prácticas educativas es porque, cito, el valor que los grupos sociales asignan a una innovación determinada es un factor clave de diferenciación y en punto de medida de su impacto. Entonces, por tanto, para formular inferencias sobre la ANEM como propuesta curricular del proyecto político educativo en ciernes, así como de su apropiación por parte de los sectores educativos, se pretende analizar la manera en que los textos normativos interpelan a sus receptores y cómo están configurados conceptualmente al interior para el uso e interpretación de los mismos docentes. Se estima que a partir de los procesos de interpretación, traducción y recontextualización de los textos normativos de la propuesta curricular por parte de los agentes educativos, se configuran nuevos significados y con ellos discursos con D mayúscula desde la perspectiva de allí, así como identidades sociales situadas, aunque Torres en 2000 afirmaría que lo que sigue en juego es la concreción de ese discurso reformador e innovador a la realidad. Bueno, las preguntas se establecen dos. ¿Qué conceptos son centrales en la configuración de la ANEM como propuesta curricular a partir de los textos normativos o de política? ¿Y qué elementos incorporan los docentes a la construcción de un discurso escolar? En los objetivos generales tenemos, pues, identificar y analizar estos conceptos y analizar la conformación de este discurso escolar en el marco de la ANEM a partir de los procesos de interpretación y de traducción. Como objetivos específicos tenemos también identificar las demandas de la autoridad educativa hacia los docentes estipuladas en los textos, identificar los dispositivos mediante los cuales los docentes de primaria han interpretado y traducido los significados y fundamentos de la ANEM y analizar las identidades situadas que pueden construir los docentes en este marco discursivo. Bueno, a nivel de justificación tenemos en primera instancia un diálogo teórico que tiene que ver con la relevancia de estudiar una nueva reforma educativa, que tiene que ver en primera instancia con la necesidad de reunir, analizar los cambios normativos y conceptuales que cada día se suman, modifican o actualizan y con ello contribuir a su comprensión, a la comprensión, de estas incorporaciones a nivel pedagógico, administrativo y social, así como sus implicaciones en el currículum y la realidad escolar. De esta forma se puede observar el diálogo teórico, si es que lo hay, entre el plan de estudios actual y los anteriores, con la finalidad de identificar rupturas, continuidades o innovaciones. Desde el aspecto metodológico, destaca la importancia de la investigación documental para establecer un punto de partida para analizar de manera sistemática el objeto de estudio y con ello clarificar ideas rectoras o discutir el problema de investigación. No obstante, más allá de constatar si existe un nivel de incorporación de lo textual hacia las prácticas educativas, se busca indagar en un ámbito poco documentado por estudios empíricos sobre lo que ocurre en el encuentro entre las políticas, los sujetos en el marco de su cotidianidad, esto citando a Díaz Barriga e Inclán Espinosa desde 2001, en cuanto a sus procesos simbólicos y por tanto discursivos.
Desde lo social se considera determinante la discusión en torno a la pertinencia y las implicaciones de las políticas educativas, vistas no solo como formas de administración institucional, sino también como sistemas de saberes que históricamente han sido destinados a la administración de docentes y estudiantes en cuanto a disposiciones, sensibilidades y capacidades, eso citando Porqueras. Entonces, se propone reflexionar sobre la incidencia de los marcos normativos actuales en la configuración de las subjetividades de los sujetos y su dimensión política, para cuestionarnos, un poco el trabajo de la compañera, sobre qué tipo de ciudadanos y ciudadanas se busca formar y si las nuevas prácticas de gobierno conllevan aspectos pragmáticos particulares. Bien, los avances en la revisión sistemática de la literatura que ustedes pueden observar, bueno, parten desde la perspectiva de Cuevilgueras, 2008, el cual determina ciertas etapas para el proceso, y ustedes pueden ver acá el orden. Primero hay una definición temática, después una elaboración de un plan de trabajo, una búsqueda bibliográfica, selección y acceso a los documentos, análisis de los documentos y síntesis de la información. Aquí quisiera que tomáramos atención en los enfoques temáticos, que fue un enfoque completamente la ANEM, y otro, un enfoque en docentes, políticas y o reformas educativas. Y en esta parte pueden ver alguna concentración de matrices según las categorías encontradas. En el enfoque 1 de la ANEM, pues tenemos un primer periodo que es de percepciones iniciales, un segundo periodo, revisiones post-pandemia, un tercer periodo de los docentes ante la reforma, un cuarto de reflexiones actuales. Bien, entonces me voy un poquito más rápido. En el marco contextual tenemos 3 aspectos. El primero es parte de una revisión del reformismo en América Latina en las últimas décadas del siglo XX y siglo XXI. Una segunda parte que estudia la reforma curricular y el plan de estudios para la educación básica, y un tercero que es un contexto de influencia donde se hace un análisis de los diferentes medios de divulgación periodística que han establecido una postura en cuanto a la ley. En el marco teórico tenemos primero una problematización en cuanto a la escuela moderna, un segundo que es la base conceptual en donde se explica el currículum desde la perspectiva de Alba, y un tercero donde se explican las herramientas analíticas que tienen que ver con el discurso, los docentes como sujetos de interpretación y traducción de políticas educativas, así como el discurso en tanto construcción sociocultural de significado. En cuanto al método, pues tenemos 2 etapas, la primera documental y la segunda trabajo de campo. Quiero hacer hincapié en el trabajo de campo, donde se va a buscar, si el contexto de los participantes habla de una distribución municipal, nivel primaria, sostenimiento público, servicios general y indígena, multigrado y no multigrado, un tipo de muestreo propositivo y algunos criterios de selección de participantes que tengan estudios superiores, que cuenten con cursos de actualización, que tengan más de 10 años frente al grupo y, por supuesto, pues que deseen participar. Se va a elaborar una entrevista de acuerdo con Fontana y Buber también desde una perspectiva constructivista, y se va a hacer un análisis de enunciados en primera persona desde la perspectiva de G. Y bueno, finalmente vamos a contemplar aspectos de triangulación como técnica que utiliza diferentes fuentes para construir evidencias, específicamente una triangulación metodológica donde se recolectan datos empleados de diversos métodos, técnicas e instrumentos, ciertos criterios de credibilidad para la investigación cualitativa establecidos por UBA, y al final consideraciones éticas que tienen que ver, por supuesto, con consentimiento informado, derecho a la privacidad y protección de daños físicos, emocionales o de cualquier. Bueno, es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Gracias. Un poco la inspiración por los minutos y entonces rápido. Bueno, pasamos a los comentarios últimos ya sobre el trabajo de la doctora Catalina Inclán. Adelante, doctora. Gracias. Sí, vamos como muy acelerados. A mí me parece muy interesante porque se habla de que esto sucede, pero no tenemos muchos elementos para mostrarlo, que hay un encuentro entre las políticas, los discursos y las normativas, y cómo los docentes las reciben, las reacomodan, las asumen. Esto me parece interesante
y posible de trabajar. Pero también, Ilse, hay que recordar que los maestros no son receptores neutros. O sea, estos docentes no son receptores neutros. Estos docentes tienen capacidad de resistir, de recontextualizar, de apropiarse y capacidad de agencia. Y si le agregamos algo más, como un elemento más, me parece que en la entidad tienen proyectos alternativos. Hay escuelas con proyectos alternativos. Y sí será diferente, por supuesto, la recepción de esta propuesta curricular entre aquellos colectivos que se identifican con un proyecto alternativo, cercano o lejano, y aquellos que no. Entonces, me parece interesante este juego incluso, ¿no? Porque además lo vimos al principio, lo vimos muy al principio de la presentación de este documento curricular, cuando estos grupos alternativos que tú y yo creeríamos que eran poquitos y que decíamos, no, Michoacán y Oaxaca y Guerrero y Utah, no, hay muchos más. No necesariamente trascienden porque son alternativos, son muy localizados, pero a mí me parece que podría ser interesante incorporar algún tipo de criterio o abrir, o ya se te ocurrió algo, ¿no? Bueno, a mí me parece, no sé a ti, es cuestión de que ambas tengamos que pensar en ello, incluso escribirlo, que la nueva escuela mexicana no es solo no es una propuesta curricular. Vamos a intentarlo. O sea, si tú me dices, sí, la nueva escuela mexicana, yo creo que es una propuesta curricular, pues vamos a intentarlo. Yo creo que no, que es más que eso. Por eso ha generado pues tanto movimiento en muchas dimensiones, críticas, adeptos y no adeptos, y críticos, ¿no? Bueno, entonces, primero decirte que los maestros no son receptores neutros, y segundo, que los maestros interpretan y traducen no solo a partir de sus saberes experienciales, sus particularidades, o sea, por ejemplo, dices 10 años, que tengan más de 10 años, hay una razón y hay que escribirla en algún lugar. ¿Por qué más de 10 años y no menos de 10 años? Antes de 10 años están medios mal, o después de 10 años, ¿qué onda? ¿No? Interpretan y traducen no solo a partir de elementos experienciales, como decía Carla, sino también de otros que funcionaron en esta reforma. Y esos otros son muchos otros, que van desde referentes televisivos, comentaristas, etcétera. Esos otros también permitieron o dan ideas que interpretan y traducen los maestros. Incluso, aun cuando tú y yo estemos de acuerdo que hay un movimiento, una reestructuración, un tránsito, hay maestros que dicen, eso es lo mismo, nada más que le pusieron otros nombres, pero es lo mismo. Y entonces uno necesita encontrar la manera de comprender por qué dicen eso. Forma parte de la ansiedad, forma parte de la, no sé, ¿no? Lo que ocurre en este encuentro entre esta lectura y lo que sucede con los maestros es muy diferente. Y más que una visión, o sea, yo me imagino un trabajo que diga, sucedieron todas estas cosas. No las encajones, sino sucedieron todo este crisol de cosas, ¿no? Porque yo lo que percibo, o sea, tengo 6 grupos de WhatsApp en este celular y algunos tienen más de 1,500 maestros.
Y ayer preguntaban si alguien tenía la versión del plan de estudios que lo pudiera compartir. Y tú dices, ya vamos a hacer evaluaciones y el maestro anda preguntando si hay que leer o no hay que leer el plan de estudios. O sea, para que veas el crisol que significa, ¿no? Eso es lo que hay que dar cuenta, que ni es homogéneo, ni es unilateral, ni es lineal, ni va a suceder mañana, y que depende de muchos otros elementos. Yo sé que vas a hacer hablar a los documentos, vas a hacer hablar al consejo técnico, vas a hacer hablar a los maestros, pero a mí me gustaría que pensaras también que más que generar una estructura ad hoc para que hablaran, que también te metieras en los intersticios donde se hablan ellos solos, donde se hablan a sí mismos, donde no están enfrente de ti, te dicen, sí, no, sí es maravilloso, porque ahora sí vamos a ser críticos creativos. No, que te metieras en esos, porque si no sí es un poco parcial, ¿no? Sí sabemos que es un poco parcial, porque ya después cuando los oyes en sus propios espacios dices, no es cierto de lo que me estaban diciendo, ¿no? Acá estamos en otra cosa. Entonces, bueno, me parecería importante como comentarte esto. Me da mucho gusto que incorpores esta estructura de consentimiento informado. Yo lo veo poco en las tesis. Lo veo muy poco en las tesis, sobre todo que van a campo y que trabajan con el discurso de otros. Yo creo que también Carla tiene que incorporarlo si es que va a querer entrar a la escuela, tomar fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante esto, y eso sí lo tiene la etnografía digital, el consentimiento informado. Y me parece que va a haber como muchos ajustes. Espero que si vas al COMIE, como yo vi ahí que estabas, pues a lo mejor de ahí recibas otros. Ya échale un ojo al programa. Hay muchos otros que creo que tienes que estar ahí para encontrar referentes, nuevos autores. Yo sé que Val, a mí también me gusta Val, pero llega un momento en que digo, ya no me alcanza Val y necesito buscar como otras cosas más. Y quizás esas otras cosas más las vamos a encontrar en todas estas perspectivas que están como mucho más cercanas a la propuesta de la nueva escuela mexicana, que es el pensamiento decolonial, toda esta literatura que no es anglosajona, y que puede ayudarnos a dar como muchas más pistas para situar, por dónde los maestros, han podido construir esto que también no estaba en el escenario de sus perspectivas sobre la escuela. No solo va a cambiar su perspectiva sobre el salón y su tarea, sino en diferentes niveles de la escuela, de su tarea, de su identidad, de su razón de ser, de su responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo también le echaría un ojo a los materiales, a los libros sin receta, porque aunque pueden pasar desapercibidos, me parece que también encierran muchos. ¿Sabes qué hago te voy a decir qué hago para saber cómo cae un discurso en el colectivo de los maestros? Yo veo las opiniones que van abajo de los videos. Me gusta muchísimo ver las opiniones que van abajo de los videos, sobre todo aquellas que no tienen un identificador muy claro, que no se llama Catalina Inclán, sino que se llama Mariposita 2472, porque me parece como que más libre de poder dar una opinión, y a veces esas opiniones son muy interesantes. O sea, ¿de dónde sacar esta percepción? Podemos tener como muchas fuentes, y bueno, pues no sé. Les agradezco mucho y me dicen que sigue, por favor. Muchísimas gracias por los comentarios. Tomé nota para dar oportunidad de discutir algunas cosas en particular con Ilse, sobre todo tomando la experiencia que has acumulado, decirlo de alguna manera, a lo largo de los años. Pues un agradecimiento mío y también de parte del instituto y de la coordinación en particular
por haber aceptado, haber tomado el tiempo y por haberla nutrido con tus comentarios, a Carla y pues a los alumnos, tanto de maestría como de doctorado, y a los académicos que se encuentran presentes, muchísimas gracias. Yo creo que es siempre el que nos encontremos con otros trabajos y desde otras perspectivas, estar como aparte de las que dirigimos, pues permite enriquecer la formación de los estudiantes. Los esperamos mañana para continuar. Aún tenemos algunos alumnos. A las 8, recuerden, nos levantamos temprano aquí en el norte, y más cuando hace frío. Catalina, un abrazo, que estén muy bien, y pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Guadalupe. Ojalá en algún otro momento los veamos por acá o por allá, cualquiera de las dos cosas. Gracias a todos.